fíjate, Pepe, nada más por mencionar dos aspectos que hablan de la cultura que tenían los santos, ¿no? Ese chip de persecución con el que nacían, crecían y se desarrollaban. El himno de Santo, o está todo bien, aunque morir, que escribió William Clayton en las planicies cuando estaban en el éxodo al oeste, ¿eh? Y William Clayton fue el secretario personal de José Smith en algún tiempo. Aunque morir nos toque sin llegar, oh qué gozo y paz. ¿Sí? O sea, vean el himno, ¿no? Hay otro himno que este es de mis favoritos. Cuando yo me muera, quiero que canten este himno, ¿eh? A ver, aquí queda grabado. Aquí queda grabado. El himno, este lo escribió William W. Phelps. Es el número 3 de nuestro himnario y se llama Ya regocijemos. Entonces, en esta parte, Pepe, dice, amémonos siempre y no contendamos, seamos unidos dejando el error, y entre el temor y clamor de los malos, veremos el día de nuestro Señor, en que las promesas los santos reciban y libres de persecuciones estén. La tierra, tal como Edén será vista, por Cristo reunido será Israel. Si te fijas, hace una referencia a la segunda venida, pero en medio de todo eso habla de que había malos que los están persiguiendo, que las promesas del Señor se van a cumplir y que las persecuciones van a terminar. Esa es la cultura, Pepe, que invadía a los santos y es el pensamiento que tenían porque crecieron bajo esas circunstancias que tú acabas de decir. Y de hecho, hasta cierto punto, algunos de nosotros todavía seguimos creyendo y sintiendo esa preocupación, y de hecho creemos que, y no tanto quiero, no me quiero meter aquí en situaciones que digan, hermano Pepe está diciendo algo incorrecto, no, pero seguimos pensando que cada prueba, que cada persecución o que cada cosa la debemos de pasar porque así nos tocó vivir. O sea, hasta cierto punto llegamos a creer que siempre vamos a ser la víctima de la historia, lo cual, también lo menciono desde ahorita, vayamos pensando que el victimizarnos o victimizar algo tampoco es bueno, porque los extremos nos llevan en muchas ocasiones a personas a llevar a hacer cosas que no son correctas. Entonces, definitivamente no podemos pasar por alto la gran persecución que los santos pasaron desde la primera visión y que José Smith empezó a hablar públicamente de esto. Oye, Pepe, entonces todo esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? En ese momento están en Utah, Utah no era un estado de la Unión, sino que era un territorio, y el territorio estaba con el gobierno de los Estados Unidos, tenía un permiso para que lo gobernara Brigham Young, pero tenían oficiales. Y estaba controlado principalmente por las tribus indias que existían aquí. Entonces, estaban las tribus indias, que principalmente eran los Utes, o los Paiutes. Los Paiutes, Sí, los Paiutes. Entonces, Brigham Young gobernando un territorio y Brigham Young mandando gente a colonizar, y además los santos con sus tradiciones, como nos veían como fanáticos religiosos, y dos, viviendo el matrimonio plural, que en 1852, si no me equivoco, se hizo público. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos tenía oficiales en el territorio de Utah para que los gobernara, como tú dijiste ahorita, en el 1847-48, el territorio al que llegaron pasó a ser parte de los Estados Unidos después de la guerra con México. Entonces, llegaban noticias, las noticias entre el este y el oeste eran muy lentas, ¿sí? No había textos, ni había así como que el ex o Twitter que, hey, ¿ya va algo? No había, las noticias viajaban muy lentamente. Semanas, tardaban semanas en llegar. Entonces, preocupados por el ambiente en Utah, el gobierno Buchanan, el presidente de los Estados Unidos, Buchanan, decidió enviar un ejército de 1,500 personas, ¿sí? Con dirección al territorio de Utah, porque no les gustaban algunos de los aspectos como estaba gobernando las cosas los santos de los últimos días, no les gustaba el matrimonio plural, y deseaban tener un control
porque recordemos esto, ¿no? Los santos siempre trataron de establecer un territorio donde pudieran vivir su religión de manera libre, incluso el matrimonio plural. Esa fue la razón por la cual finalmente tuvieron que salir de Nabú, el matrimonio plural, ¿sí? Entonces, Pepe, bajo este contexto de persecución y un ejército que inminentemente venía al territorio de Utah, viene entonces este punto donde ya nos adentramos de lleno a la caravana, a una caravana de unas 140 personas, muchas personas jóvenes, matrimonios jóvenes, con hijos pequeños y con unos cientos de cabezas de ganado. ¿Y por qué mencionar el ganado? Porque el ganado necesita alimentarse, ¿eh? Y el recorrido que ellos los llevaban a pasar por en medio de los poblados de Utah. Y eso implicaba competencia por alimento en las planicies, tanto con los santos como con los nativos americanos. Entonces, este ganado, estas personas, esta caravana con ganado, pues van desde Arkansas, Arkansas hasta California. ¿Por qué California, Pepe? California era encontrar nuevas oportunidades de vida y de sobrevivir, ¿no? ¿Qué había en California? Había un auge, ¿verdad? Un auge del oro. Todos querían llegar allá a buscar oro. Toda la gente quería llegar allá porque, bueno, todos escuchaban de que allí podían mejorar su vida y además, otra vez, todavía no estaba controlado por los Estados Unidos 100%. Era una parte virgen donde todos quisieron ir a vivir, pero el auge del oro era la última parte de los 1800. Entonces, aquí pongo el recorrido de esta caravana que está tomado de un artículo de la iglesia. Ahorita pongo un enlace por ahí que se publicó en el año 2007 en inglés. Entonces, este era el recorrido que lleva. Y esta caravana, Pepe, inicialmente pasa cerca de Salt Lake. Pero después desciende unos 400 kilómetros al sur hasta una pequeña ciudad que hoy en día sigue siendo pequeña, pero se llama Cedar City. Así es. ¿Sí? Y ahí en Cedar City, allí es donde la cosa se pone muy complicada con los colonos santos de los últimos días que vivían ahí, y ahí se generan una serie de conflictos. Pepe, ¿qué sabemos acerca de lo que sucede ya exactamente cuando están ahí? Dando un poquito más, para contestar tu pregunta, pero un poquito antes, el hecho de que esta caravana no era la única que pasaba a California, había muchos, tú lo mencionaste, Era el paso a California, así que Utah era el paso por la que las personas y todas las caravanas iban a llegar a Utah. De hecho, Pepe, perdón que te interrumpa, pongo el mapa y si te fijas, el camino que ellos llevaban van directo a pasar por Utah porque los santos habían abierto camino por allí e iban a encontrar poblados donde podrían encontrar provisiones para el camino. De hecho, no era, o sea, la gente ya estaba utilizando lo que los santos habían hecho. Ellos fueron los primeros que llegaron acá y se había hecho ya esas brechas, esos caminitos para llegar a Utah. De ahí continuaban muchas personas para California. Y si recordamos, Brigham Young había también empezado a colonizar cada 50 millas, o que son más o menos como cada 90 kilómetros, ¿sí? No, 80 kilómetros, a ciudades. Entonces, cuando ustedes vengan a Utah van a encontrar ciudades cada 80 kilómetros porque es lo que se podía viajar a caballo en una distancia bastante corta para mandar mensajes. En esto, todas las caravanas pasaban por aquí y Brigham Young había invitado o había dicho a todas las personas aquí en Utah como gobernador y como profeta, hey, viene el gobierno federal, acaban de mandar un montón de tropas, vamos a declarar una ley marcial en la que, por favor, estén al tanto de las personas que pasan por aquí. No las molesten, pero estén cuidadosos porque no sabemos. De hecho, en esto que mencionaba Chava, Brigham Young muchas veces le dijo a todas las demás, a su milicia que ellos tenían allí, hey, no vamos a pelear con ellos, no queremos que lleguen. Cuando los vean en las planicies, no tanto roben, quiten su ganado, quítenle, quemen sus carruajes, no maten a nadie, pero que
tarden mucho en llegar hasta donde estamos nosotros. Entonces, con todo esto, a veces también las caravanas que pasaban por aquí, los santos eran muy cuidadosos de quiénes eran, porque no sabían si eran espías del gobierno federal o eran realmente personas queriendo pasar por aquí. Con esta caravana que viene de Arkansas, llega a Cedar City, necesitan comida, necesitan alimento para sus animales. Hay un altercado allí porque ahora en Utah ya estaba la ley marcial y decían, no podemos vender, no tenemos, y si te vamos a vender más caro. Esta gente de esta caravana se molesta tanto y dice, ¿qué no ves que traigo gente? Traigo animales, necesitamos comida. Y en Utah, en Cedar City, dicen, no podemos. O sea, y aquí es donde viene quién fue el que empezó primero. Fueron los de la caravana, que de hecho hay algunas creencias que dicen que esta caravana llega a contaminar el río para que los animales de los que estaban aquí en Utah murieran. Entonces, los santos de Utah que estaban en Cedar City empiezan a ver a esta gente foránea de Arkansas que empieza a causar estragos con sus palabras, con sus hechos, y empiezan a haber peleas entre personas cuando se ven en la calle. Tú no me quisiste vender, es que tú vienes por acá, tú quieres venir a quitarme lo que yo tengo, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí estas cosas van escalando de nivel hasta que hay algunas historias de que algunos de estos hombres de la caravana de Arkansas, cuando estaban borrachos, van y van a la casa del presidente Hates, que era el presidente de Estaca y también líder local allí en Cedar City, y le dicen, hey, Sal, tú no eres hombre, ven, vamos a pelear como hombres, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas que en la historia, entre los santos de los últimos días y esta caravana, hay un conflicto por el hecho de que los santos no podían o no querían vender alimentos porque estaban cuidándose para cuando las fuerzas federales llegaran. Entonces, esto ahí en Cedar City es un conflicto interesante, Chava, porque pues los dos básicamente es como si estuvieras en un partido de fútbol. ¿Quién cometió la falta? ¿Quién empujó al otro? Y bueno, de ahí todo empieza. Aquí, Pepe, este punto puntualizarlo, ¿no? Estaban guardando las provisiones y Brigham Young había dicho, si el ejército de los Estados Unidos llega, nos vamos a las montañas, ahí nos resguardamos y entonces no vendan sus alimentos porque quizás los necesitamos para la guerra. O sea, estaban o sea, la mente de ellos es, vamos a entrar en guerra si viene el ejército de los Estados Unidos. Por eso es que no quisieron vender. Y la otra cosa, Pepe, Richard, déjame te digo el nombre, Richard E. Turley. Él es un escritor muy bueno. Sí, es historiador de la iglesia, de hecho es el que sale es el que responde por la iglesia en la serie de Netflix de Hoffman. ¿Sí? Él es el que sale ahí. Entonces, Richard Turley, en este artículo del que yo estoy hablando, él dice que las investigaciones sobre el posible envenenamiento de las aguas, dice, en realidad, aunque se corrieron rumores, en realidad pudo haber sido cualquier otra bacteria, no existe ninguna evidencia de eso. Por otro lado, de que quién empezó primero, no sabemos. El libro de Santos, el tomo 2, en el capítulo 18, habla de esta masacre. Entonces, yo les recomiendo que vean y lean este capítulo. Y los historiadores dicen, lo que sucedió en Cedar City, no se sabe exactamente qué pasó. A partir de ahí, todos los dichos y los cuentos que se han relatado, pues sugieren más o menos esto, lo que tú acabas de decir, ¿no? Llegan, tratan de comprar alimentos, los santos no les quieren vender, se genera un conflicto, van a la casa del presidente Estaca, lo forzan o lo molestan. Hay un conflicto donde ellos dicen dos cosas que molestó mucho a Isaac Haight. Isaac Haight. Uno, que dijeron, cuando llegue el ejército de los Estados Unidos, nos vamos a unir a ellos y los vamos a matar. Dos, nosotros, lo que tú decías hace un rato, ¿no? Aquí traemos la pistola, y dicen que la sacaron, ¿no? Los relatos de la historia dicen, aquí tenemos la pistola con la que mataron al profeta José Smith. Entonces, eso y lo que estaban haciendo en el vecindario,
Incluso le hablan al alguacil y le dice, arréstalos. Y el alguacil va con ellos y les dice, ustedes se están dirigiendo de manera inadecuada, incluso con groserías, y esto está prohibido de acuerdo con la ley local. Finalmente, los de la caravana se van, dejan Cedar City, pero ya entonces había generado ciertos sentimientos de persecución, de hostilidad y de intranquilidad entre los líderes de la iglesia en Cedar City. Y aquí entonces es donde comienza el verdadero problema, Pepe, porque empiezan a hacer planes ya no solamente para obligarlos a que se vayan, sino para atacarlos. O sea, los santos sí planificaron el ataque. Definitivamente todas las caravanas que pasaban por aquí, por Utah, tenían el problema de que los indios Paiute, ellos básicamente todos querían alimento, todos querían las posesiones de los otros. Hermanos y hermanas, esa era el oeste antiguo. Era el que, si tú tenías algo, bueno, si no te cuidas, te lo vamos a quitar. Los indios... Yo le digo, Pepe, a mis alumnos en el instituto, era el Wild Wild West, o sea, era el oeste salvaje. De hecho, la serie, ¿cómo se llama, no? Sí. Si lo tratáramos de traducir, sería algo así como Estados Unidos primitivo, salvaje, algo por el estilo, es lo que trata de transmitir. ¿Sí? Es eso, ¿no? El Wild Wild West, el oeste salvaje. Y muchos de nosotros a veces nos espantamos porque decimos, bueno, es que no puede ser así. Y la gente, hermanos y hermanas, no tenemos ninguna idea más que por la historia. Y aquellos que nos los que nos gusta leer un poco, tal vez nos vamos a empapar un poco, pero yo no creo que podamos llegar a ver o a comprender el grado de atrocidad en el que se vivía allá entre hombres, mujeres y cualquier persona. Entonces, con esto que estaba mencionando, los indios, Utah tenía, Brigham Young había llegado a un acuerdo con los indios y les había dicho, hey, ¿saben qué? Vamos a trabajar juntos, si les hace falta, nosotros les ayudamos, ustedes también nos ayudan, porque bueno, Brigham Young también decía, si a ellos no les gusta el gobierno federal, si a nosotros también no nos han tratado muy bien, creo que si tratamos bien a estas comunidades indias, pues nos podemos unir y podemos defender nuestras cosas. Los indios, en este caso, estaban, por todos estos altercados, el presidente destaca, Isaac Hayes, empieza a decir, hey, tenemos que hacer algo, estos no pueden pasar por aquí, decirnos que traen la pistola de José Smith, decirnos que el gobierno, se van a unir al gobierno, nos van a matar, tenemos que hacer algo, y aparte, ¿quieren que les vendamos? No. Entonces, llegan a tener un plan, y aquí, de hecho, Chava, voy a hacer un paréntesis porque nos estamos metiendo ya a la historia, pero no estamos diciendo nada de American Primeval y lo que ellos pasan. Entonces, termino con esto y si quieres podemos hablar del otro, a menos que lo tengas en otra parte. Pero lo que pasa es que establecer el antecedente histórico de las cosas como realmente sucedieron nos va a llevar ahora hacia la serie. Perfecto. Entonces continúo con esta parte de que el presidente Estaca empieza con el consejo de allí, de los miembros que también ocupaban las partes judiciales. Hey, tenemos que hacer algo, etcétera. No. Y básicamente empieza todo como vamos a enseñarles vamos a darles una lección. Empiezan a ver cómo los indios o cómo incitar a los indios Paiute a decir, hey, allá llevan ganado, allá llevan comida, etcétera, vayan y tomen lo que ustedes quieran, porque aquí sí les damos permiso. El problema es que cuando esos indios van a un primer ataque, y cuando digo un primer ataque es a tratar de darles una lección a esta caravana, no solamente van los indios, sino también van hombres blancos que son miembros de la comunidad de ahí de Cedar City, y estas personas se dan cuenta que no eran solamente los indios los que estaban atacando, sino también había hombres blancos, y dicen, estos no fueron solamente los indios, también vinieron los mormones. Porque otra vez decían los mormones, porque Utah solamente había mormones, a menos que tú fueras un extranjero pasando por aquí queriendo ir a California. Entonces, yo te puedo dejar esa parte hasta ahí, Chava, en el hecho de que quisieron enseñarles o quisieron darles una lección y todo iba a terminar allí. El problema es que esta caravana
se da cuenta de que también hay personas, miembros de la iglesia, mormones, que van y los atacan hasta cierto punto, robándoles cosas junto con los indios Paiute. Otra vez, y la invitación para todos es que vayan y lean el capítulo 18 del libro de Santos, el tomo 2. Pepe, hay un personaje que se nos está pasando que se llama John D. Lee. Bueno, bueno, sí es cierto, no lo he mencionado en esta parte, pero sí, dale. Déjame menciono quién es John D. Lee, y a mí este punto, cuando estaba leyendo este capítulo del libro de Santos, me resultó muy interesante este personaje. Y antes de que, perdón, nada más quiero decir aquí, hermanos y hermanas, recuerden mucho este nombre porque muchas personas lo tienen de un lado como alguien muy bueno que siguió órdenes y otro como alguien muy malo. Entonces, todavía hasta el día de hoy, a pesar de lo que dice Santos y demás, todavía no sé, él es una persona muy controversial dentro de esta historia. Alguien como Orrin Porter Rowell, ¿no? De de dónde jugaba, ¿no? Sí. Pero bueno, era muy amigo y era, o sea, uña y mugre, decimos en México, de Brigham Young. Era muy cercano a Brigham Young. De hecho, Pepe, este John D. Lee, a mí me llama la atención mucho su personalidad de acuerdo con lo que nos narra el libro de Santos. Richard Turley, en el artículo que estoy haciendo referencia, él dice que estos personajes, tanto Isaac Hay como John D. Lee, de acuerdo con los relatos históricos, tanto antes como después del ataque, eran hombres pacíficos. Eran personas normales, que no se les conocía por ser bélicos o tener conductas de atacar a otras personas, ¿sí? No eran asesinos seriales o algo por el estilo, no. En estos hechos se comportaron de esta manera. Y aún después, o sea, Richard Turley dice, antes o después de esta masacre, nunca fueron gente violenta. Nada más, tú dijiste antes, pero también quiero mencionar que después aún tampoco hubo señales de que fueran gente violenta. Entonces, Isaac Hay le manda llamar a este John D. Lee, porque él tenía una excelente relación con los Paiutes. De hecho, podía hablar en su idioma y él les enseñaba agricultura, dice. Ahora, fíjate lo que dice el libro de Santos, Pepe, y lo leo literalmente. Era un hombre muy trabajador y estaba ansioso por demostrar su valía en los asentamientos del sur. Ansioso por demostrar su valía, es decir, era alguien que estaba buscando reconocimiento y era alguien que quería decir, hey, aquí estoy, ¿sí? Tómenme en cuenta. Entonces, cuando Isaac, el presidente, destaca, su líder religioso le manda a hablar y le dice, ve con los Paiutes y proponles que ataquen a la caravana. El plan, Pepe, hay que decirlo desde el principio, en mi punto de vista, es opinión personal, fue siniestro. Porque, sí, porque fue, ese sí es un acierto de la serie, ¿no? La serie habla de un ataque que pretendía que no se dieran cuenta que habían sido los santos de los mormones, como le llama la serie. Isaac Hay planeó un ataque, pero que no se dieran cuenta que estaban interviniendo que eran los autores intelectuales, los últimos días, pero y culpar a los Paiutes. Eso es lo que estaban buscando, eso es lo que quería Isaac Hay, ¿sí? Isaac Hay. Sí, eso es lo que quería. Entonces le manda a hablar a John D. Lee y le dice, convéncelos. Y John D. Lee los convenció. Entonces, ese fue el acierto dentro del plan de venganza de los santos para poder atacar a esta caravana. ¿Ibas a mencionar algo, Pepe? No, solamente iba a decir que esta reunión, antes de reunirse con John D. Lee, Isaac Hayes también busca el apoyo de William H. Dame, que era el comandante de la milicia también allí. Y él dice, hey, espérate, no vamos a hacerlo. O sea, de hecho hubo dos reuniones antes. Y con eso que tú dices, tal vez ese plan perverso, tal vez es que Isaac Hayes, siendo un presidente, destaca, otra vez, hermanos, y por eso es que se le asocia con todo esto de la iglesia. Él se había quedado ofendido por las cosas que estos inmigrantes
habían hecho, dicho y aún hasta fuera de su casa. Entonces, solamente yo creo que con eso que menciona Chava de que él cree que fue un plan siniestro, pues fue tal vez un plan siniestro de esta persona. Y ahorita ya van, por aquí estoy viendo que alguien preguntaba, bueno, pero es que Brigham Young dio la orden, no dio la orden. Bueno, qué bueno que vi esta pregunta y quiero mencionar esto que dice Chava. Yo estoy de acuerdo con Chava de que fue un plan siniestro.